Entonces dice que escapó de la cueva y que al poco tiempo, imagínense, él estaba estaba solo, quizás estaba con 2 o 3 hombres, no sé. Pero dice que después, al poco tiempo, empezaron a llegar sus hermanos. Aquellos hermanos que primero lo criticaban, aquellos hermanos que hablaban mal de él, aquellas personas que lo señalaban, que hablaban mal de él, que no lo querían, que porque el hermano caía mal, que porque siempre les predicaba. Después empiezan a llegar ellos. Y después dice que empezaron a unirse a él de otros parientes. Y la cosa, hermano, no se quedó allí, sino que después dice que empezaron a llegar hombres, familias que necesitaban ayuda. Miren qué interesante que a David no le empezaron a llegar empresarios, más después quizás sí, pero primero no le empezaron a llegar empresarios, hombres, mujeres de negocios, personas con mucho dinero. No, sino que los que llegaron fueron primero su familia. Y después de su familia empezaron a llegar personas con problemas, personas con necesidades, personas que tenían necesidades no solamente espirituales, emocionales, pero sino también problemas de dinero, problemas materiales. Y quiero leerles este pasaje en esta otra versión. Y entonces, hermano, David, le llegan hombres que necesitaban ayuda. Y recuérdense que David estaba siendo perseguido. Y dice aquí, lo voy a leer en esta versión, dice 22:1, dice: David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Él vino a ser jefe sobre ellos y había como unos 400 hombres. Entonces, hermano, David necesitaba que le ayudaran a él. Necesitaba que vinieran a ayudarle, a darle dinero, a darle apoyo moral, a darle una palmadita en la espalda y decirle: mira, yo te voy a ayudar, ¿verdad? Te voy a proteger. Porque recuerden por qué estaba David ahí. David tenía su casa allá con su padre en Belén, pero sin embargo no podía estar ahí porque si estaba ahí lo iban a matar. No podía caminar como nosotros así en la calle, ir a comer, ir a las tiendas, no podía. Tenía que estar escondido. Entonces, hermanos, lo que quiero que entiendan es que David necesitaba ayuda, apoyo, necesitaba dinero, necesitaba alguien que le diera la mano, porque lo estaban matando, lo estaban buscando para matarlo. No estaba atrás de él un hombre o una mujer, no, estaba atrás de él el rey de Israel. Lo estaba persiguiendo. Y no lo seguía él solo, sino que tenía sus ejércitos. Entonces, hermanos, este hombre con problemas, con necesidades, ¿y qué es lo que Dios hace? Que en vez de enviarle ayuda, en vez de mandarle a alguien que le apoyara, alguien que le diera, mira, a una ofrenda, hermano, mira, no es que no tienes para pagar, mira, aquí te voy a dar, aquí te voy a bendecir. En vez de que le enviara eso, Dios le envía personas con problemas, personas con necesidades, así como él. Personas que necesitaban, que quizás no los andaban buscando para matarlos, ¿verdad? Los peores problemas los tenía David, pero quizá no los estaban correteando como a él, pero tenían problemas. Dice que había unos que estaban endeudados, imagínense. Había otros que estaban tristes, que estaban problemas del alma, problemas emocionales. Y entonces David, ¿qué hace? No les dice: no, váyanse de aquí, muchachos.
mejor vayan y tráiganme al empresario, al negociante, aquel que tiene, al que vende gorros allá, aquel que vende pan, a ese sí tráigamelo, o díganle que tan siquiera me manden ofrenda, ¿no? Sino que los recibía a todos ellos. Y empieza a llegar primero a su familia y después a otros que no eran su familia. Pero venían, hermanos, eran peor que él, ¿verdad? Porque él si salía lo mataba. Pero venían con muchos problemas. Y eso, hermano, sin embargo, eso hizo que David se fortaleciera. Amén. ¿Por qué? Porque estaba allí él solo, era débil. Pero después cuando llegó ayuda, cuando llegó gente que estaba en la misma situación de él, ya no tuvo el temor para estar escondido, sino que dijo, ahora sí vamos a salir. Y se fue a otro lugar. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que necesitamos nosotros no necesariamente es, ¿verdad? Porque nosotros a veces oramos, no, Señor, pues siquiera dame una bendición pequeña de 2 o 3 millones de dólares. Con eso tengo, Señor. ¿Verdad? Si quieres, Padre, dame un Lamborghini o un Mercedes, lo que sea. Para ti no es difícil, y no, para Dios no es difícil. Pero a veces lo que pedimos es cosas espléndidas, cosas grandiosas. Pero a veces lo que Dios nos quiere dar son cosas que necesitan ser moldeadas, cambiadas, transformadas. Y a veces queremos que llegue gente que predican, oran, profetizan, hablan lenguas. Y a veces lo que Dios nos va a dar son personas con los mismos problemas que nosotros. Y no es para que nosotros digamos, pues hermano, pues tú con problemas así, yo con problemas así, pues vámonos, hermano, a caernos mejor. No. Lo que Dios quiere es que estas personas que van llegando a tu vida, sea en la iglesia o sea fuera de la iglesia, aunque tengas tú los mismos problemas, debes agarrar tu experiencia y tu comunión con Dios que tienes, ¿verdad? Porque David era un hombre, hermanos, perseguido, sin dinero, sin ejército. Pero lo que él tenía desde su juventud, que nadie se lo quitaba, era su talento, su comunión con Dios, su habilidad para cantarle a Dios, para adorar a Dios, su corazón que era conforme al corazón de Dios. Y nosotros, hermanos, a veces solo tenemos eso. A veces no tenemos dinero, a veces no tenemos nada. Y lo que tenemos es a Dios. Pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Entonces, hermano, es importante y es necesario para nosotros no mirar nuestra condición conforme a nuestros problemas o a nuestra situación donde estemos. Porque a veces, hermano, nos hacemos menos a nosotros mismos. A veces hay personas, y yo sé que aquí no, pero hay personas que hacen menos a los hermanos. Los miran y no se quieren sentar con ellos, no les quieren hablar. No, porque ese hermano, ¿verdad? Yo soy egresado de la Universidad de Harvard, ese hermano yo creo que me fui al kinder. Y nos creemos, bueno, no nos creemos nosotros. Hay gente que se cree mayor que los hermanos. Y hay gente así. Pero luego a veces hay personas, y quizás nos ha pasado a nosotros, que somos tan humildes, y una humildad entre comillas, que nos miramos a nosotros mismos como menos. No, pero es que yo soy tan poquito. Yo no sé orar, yo no sé cantar, yo no sé hablar, yo no sé hacer nada, yo ni para barrer sirvo. Y no, nos bajamos tanto a nosotros mismos que lo que Dios quiere no es que hagamos eso. Dios no está viendo el dinero que tengas, el ejército grande que no estaba viendo a David, cuánto dinero tenía, qué ejército tan grande tenía. No miraba nada de eso el Señor.
sino que lo que miraba el Señor de David era su corazón, su amor por él. Y entonces Dios le empieza a enviar gente a David con problemas. Mire qué irónico es eso. Y entonces, hermanos, David no se quedó en la cueva, porque cuando empezaron a llegar, dice que después ya no era él solo, sino que eran como 400. Después él dijo, bueno, vamos a salir de aquí, porque ya somos tantos, ya no cabemos en esta cueva, porque la cueva era un lugar temporal, porque había sido perseguido, por eso se tuvo que haber metido en una cueva. Pero entonces le dijo, bueno, ya somos fuertes. ¿Por qué? Porque entre ellos se ayudaban. Aquel decía, mire, yo no tengo dinero para comer. Bueno, hermano, tú no tienes dinero, pero mira, entre todos vamos a cooperar para bendecirte. Y aquel no, es que yo no tengo esto. Bueno, hermano, mira, te vamos a ayudar. Eso era lo que hacían ellos. Entonces, salieron y se fueron. Y entonces, hermano, esa es la importancia de servir a Dios. Amén. No mirando nuestra condición, no mirando, yo no sé, ¿verdad? Como hay necesidad, hablando aquí, hay necesidad para, no solo en el altar, sino también, ¿verdad? Para enseñar niños, por ejemplo, ¿verdad? Para lo de limpieza, para todo hay necesidad. Digamos un ejemplo, digamos, hermanos, necesitamos alguien o personas que enseñen a los jóvenes, por decirlo así. Y no es decir, no, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no, ¿verdad? Muy apenas se leer. No, es que usted tiene la capacidad, porque Dios le ha dado la opción, le ha dado la capacidad para enseñar, para predicar, amén, para orar. Amén. No va a decir, yo no puedo. Porque usted puede, porque tiene al Espíritu Santo. Amén. Imagínense, hermanos, Aleluya. cuando el Señor llamó a los discípulos, los rabinos se quedaron viendo al Señor Jesús. Y ninguno de los rabinos podía enfrentar al Señor conforme a la palabra, porque siempre le ponían trampas. Y sin embargo, no podían ganarle al Señor en la ley. ¿Cómo le iban a ganar, verdad, si él mismo la escribió? Amén. Pero lo ponían a prueba. Y le hacían preguntas tras preguntas para que cayeran algo. Y el Señor siempre les ganaba y les vencía con otra pregunta o volteaba las cosas. Y el Señor era más astuto, más sabio. Y hermanos, y como el Señor no había ninguno sabio, ningún maestro tan sabio como el Señor. Y sin embargo, el Señor escogió a sus discípulos, no por los sabios que fueran ellos. No los escogió porque este sabe bastante Biblia, a este lo voy a agarrar. Aquel se sabe como 20,000 versículos de memoria. Aquel recita todo, Génesis, Apocalipsis, lo recita todo de memoria. A ese sí lo voy a agarrar para predicar. Aquel fulano, ese hace unas oraciones tremendas, ¿verdad? Que cuando ora hasta el infierno tiembla. No, el Señor no agarró. Sino dice que les dijo los discípulos al Señor, le dijeron, enséñanos a orar. Si le preguntaron que les enseñara a orar, era porque no sabían orar. Amén. No sabían orar. Quizá a lo mejor ni sabían leer algunos de ellos. Y sin embargo, el Señor los llamó. Amén. Y después los envió a predicar. Y no dijo, es que este sí, es que este está muy joven, este está muy viejo. No. A todos los preparó, a todos les enseñó. Amén. Y a todos los envió a predicar. Y decían los rabinos, pero ¿cómo estos hombres? Que no son hombres de letra. Porque ellos eran hombres estudiados que desde jóvenes estaban leyendo la Torá, se la memorizan hasta el día de hoy. Ellos se memorizan la Biblia. Sí.
Sí. Y saben más Biblia que, bueno, del Antiguo Testamento, saben más que nosotros, hermanos. Uno de ellos sabe más que todos nosotros, Biblia. ¿Por qué? Porque se la memorizan, están desde niños memorizándose, se la saben de memoria, se saben todos los pasajes bíblicos. Y nosotros no salimos de Génesis 6, ¿verdad? Saben más Biblia que nosotros. Amén. Y en ese tiempo igual, sabían, eran hombres con mucha sabiduría e inteligencia humana de la Biblia, de la Torá, de la ley. Y cuando el Señor, que era el más grande maestro en ese tiempo, escoge a 12 hombres, y no 12, eran más, pero los 12 discípulos, hombres que trabajaban en lugares que quizá no eran dignos para los predicadores de ese día, de ese tiempo. Hombres, como le digo, que quizá algunos de ellos tampoco ni sabían leer, no sabían de la Biblia bien, no se sabían bien la palabra, sabían lo que escuchaban en los sábados en la iglesia, en la sinagoga. Y sin embargo el Señor no miró a su condición, los tomó y los puso a servir. Amén. Así que, hermanos, llega David y dice: mira, aquí hay 400 hombres. ¿Y qué iban a hacer con esos 400 hombres? No los reunió a los 400 para ponerlos a ver películas, Netflix, para llevarlos a comer, a ver pizza, no. Los juntó y los reunió para enseñarles, para adiestrarlos, para enseñarles no solamente los caminos del Señor, sino el arte de la guerra, por decirlo así. Los enseñó a ser guerreros. Amén. Les enseñó a usar espadas. Quizá algunos de ellos ya sabían, algunos de sus hermanos habían estado en el ejército, pero dice que muchos de ellos eran personas con miedo, personas que no estaban felices con ellos mismos, personas endeudadas. Y entonces, y recuérdense que en ese tiempo, cuando una persona tenía deudas y que no las podía pagar, lo esclavizaban. Amén. Entonces imagínense, esos hombres tenían ese temor. Amén. Entonces, ¿qué hace David? Los junta y los reúne y los adiestra, los enseña, los prepara, les da valor, les da fuerza para que se adiestren y se pongan fuertes para ir a la batalla, ir a la guerra. Y después salían y andaban peleando contra los filisteos. Imagínense, Israel tenía guerra contra los filisteos y David, que no era rey todavía, pero traía su ejército. Después de esto, él andaba peleando contra los filisteos y Saúl correteándolo a él, porque así es la gente, ¿verdad? La gente que le tiene envidia, la gente que le tiene coraje a usted y dice: pero es que como fulano que yo estudié, yo hice esto, yo tengo tantos años de cristiano o lo que sea, póngale usted ahí lo que le quiera poner. ¿Cómo fulano, mengano, cómo es que Dios lo usa, cómo es Dios que Dios lo ha levantado, cómo es que Dios lo ha bendecido? Estilo Saúl. Y empiezan, ¿verdad? Y quizás no corretean a las personas, las persiguen literalmente, pero con sus palabras, con sus murmuraciones lo hacen. Y andan hablando mal y andan diciendo cosas que no, que fulano, que me gana. Y entonces, y en vez de ellos estar peleando contra los filisteos. Porque, hermanos, porque lo que Saúl tenía que haber hecho era pelear contra los filisteos, porque él era el rey. Él tenía el ejército oficial de Israel. Y él tenía que ir a pelear contra los filisteos.
Pero lo que pasa, que en vez de ir a pelear con los filisteos, se pone a perseguir a David, que era hombre de su mismo pueblo. Y eso pasa el día de hoy, ¿verdad? Que hay iglesias, hay personas que en vez de ponerse a hacer guerra espiritual o a orar o a ayunar, lo que sea, andan persiguiendo a los hermanos. Andan hablando mal de los hermanos de otra iglesia, andan hablando mal de los otros de la otra iglesia, los critican y hablan mal. Andan haciendo eso. En vez de estar peleando contra los demonios, estilo Saúl. En vez de estar ¿verdad? Reprendiendo demonios, orando, ayunando, leyendo la palabra, andan hablando mal de los hermanos de otras iglesias. Y les dicen a la gente, no, a esa iglesia no vayas. Y están tapando o bloqueando, como le quiere decir. Entonces, ¿qué va a pasar con esta gente? Van a tener caída. Por eso usted ve mucha gente en el mundo y nosotros decimos, pobrecitos, sí, hay que orar por ellos, que se han caído y no se pueden levantar. Pero muchas veces es por el orgullo de ellos. Y yo no digo que nos burlemos de ellos, que hablemos más de ellos, no, sino que hay que ayudarlos ayudarlos a levantar. Tampoco los podemos juzgar ni criticar. Pero muchas veces por eso pasa. La Biblia dice que ¿verdad? El orgullo, después del orgullo y la arrogancia viene la caída. Amén. Entonces, es lo que pasa. Usted mira, yo a veces veo gente después de 10, 20 años de no ver, ya sea que yo las conozca en personalmente o que los haya mirado por internet, YouTube, un video, lo que sea. Y a veces me da alegría cuando los veo que todavía son cristianos. Pero después hay otra gente que uno mira después de años, ya no van a la iglesia, ya no creen, hay unos que ya no creen en Dios, hay otros que sí creen pero que dicen, no, yo ya no me congrego, o que no, que yo busco a Dios en mi casa, que Dios está en todos lados. Y es triste ver a personas así. ¿Por qué? Porque personas que en un día quizás estuvieron en un altar o predicando, cantando, tocando, o en una iglesia sirviendo, y ahora están afuera, como Saúl, que han caído, que han perdido la presencia de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Como David. Mira, leímos el ejemplo de David y leímos el ejemplo de Saúl. Tenemos que ser como David. Aunque tengas problemas, aunque tengas dificultades, yo creo que aquí nadie de nosotros está tan mal como estuvo David, ¿verdad? Porque David lo perseguía para matar. Yo creo que ninguno de nosotros estamos así. Pero aunque tengamos problemas, dificultades, hermanos, hay que ayudar a los demás. Amén. Hay que apoyar a los demás. Hay que decirles, mira, alístate, prepárate. ¿Para qué? ¿Para estar sentado? No, para estar sentado. Dios no llamó a nadie para que esté sentado en la iglesia solamente. Usted si no hace algo aquí, va a hacer algo más después, pero es importante que empecemos todos a servir a Dios. Amén. En algo. Amén. No, hermanos, que yo no tengo llamado predicador de pastor. No tiene que tener llamado de pastor. Puede ser predicador, puede ser maestro, puede ser otras cosas. Pero todos estamos llamados para servir a Dios de una u otra forma. Amén. Así que no diga, no puedo. Como David, imagínense. Estaba siendo perseguido porque le iban a matar. Y todavía llegaba alguien que dice, mira, estoy triste. ¿Y qué le había dicho a David? Pues a mí me están persiguiendo para matarme. ¿Cómo vienes tú que dices que no puedes pagar la luz? Llegaba, mira, tengo esta deuda. Esto dice que hay unos que habían tristes, hay unos que estaban descontentos, con miedo. Imagínense algunos que llegaban con David y le decían, mira, tengo miedo. Y David decía, mira, tú no conoces el miedo. A mí, si me salgo de esta cueva, me matan. Eso sí era miedo. Y sin embargo, nosotros nuestros problemas los hacemos grandes. Cuando el Señor dice, mira, no son nada. Tienes que hacer es
juntarte a David, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Juntarte al Señor, buscar de Dios, para que Dios te prepare y empieces. Y salgas de esa cueva Amén. y empiezas a servirle, porque para eso Dios te trajo. Para eso Dios nos pone a veces en lugares difíciles, en cuevas. A veces pasamos por cuevas porque necesitamos como frenar, retomar las fuerzas y volver a salir. Amén. Amén. Así que vamos a orar, hermanos. Quiero orar. Y si usted necesita oración, puede pasar al frente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos honra y gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso. Te damos gracias, Cristo Jesús, porque tú eres grande, Padre, y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, Padre, en nuestras vidas, que esta palabra, Señor, la guardes en nuestros corazones, Padre. En nombre de Que guardes, Padre, nuestras vidas en tu mano, Señor. Que guardes, Señor, nuestros corazones, Señor. Y que, Padre, esta palabra, Señor, que se ha dado